Explicar lo inexplicable es una tarea ardua. El jefe de gabinete Manuel Adorni quedó muy expuesto tratando de hacerlo. Cuando en diciembre pasado se aprobó la ley de inocencia fiscal, a la gran mayoría les pasó desapercibida. Ahora que forma parte del manual de excusas y justificaciones de este impresentable, pasa a ser un tema público y notorio. Aquí vamos a conversar sobre el contenido de la medida, en qué puede beneficiar o no a su situación judicial, y además vamos a saber de funcionarios, de exfuncionarios y algunos periodistas de esos que se presentan como censores de la moral pública que se incorporaron al listado. La evasión de impuestos es un delito. El que evade es un delincuente. Esta afirmación se contradice con aquella otra en la que el presidente Milei los consideró como héroes. En la Argentina hay toda una cultura de la evasión de impuestos. Suele decirse, tengo un contador buenísimo, te dibuja todo y no pagás casi nada. Esto genera una masa de dinero ilegal o negro que ante la necesidad de los gobiernos suelen incorporar flexibilizando requisitos. A esto se le llama blanqueo. Pero tratando de buscarle un límite a la ética, se suele excluir a los funcionarios de los beneficios de este tipo de medidas. Cuando en diciembre pasado se aprobó la ley de inocencia fiscal, pasó casi desapercibida para la población. Saber que Manuel Adorni y Bettina Angeletti, su esposa, se habían incorporado a sus beneficios, le dio vidriera y nos obligó a conocerla. La primera diferencia es que la ley de inocencia fiscal no excluye a los funcionarios, hasta el punto que uno de los principales que se beneficia con la medida es José Luis Esper, que como diputado fue el que la llevó adelante en la Cámara, es decir, estaba legislando para su propio interés. Antes de entrar en mayores detalles, debemos acordar que el alcance de la ley hace inocentes a culpables, o también podés decirle evasores, o también podés decirle delincuentes. Vamos a ver con qué alcance. Pueden ingresar aquellos que hayan tenido recaudaciones mensuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio de hasta 10.000 millones, además de reducir a 3 años el plazo de prescripción para los delitos de evasión. Pero hay un tema importante a considerar. Con esto justifica el delito por evasión, pero todavía tendrá que responder por el enriquecimiento ilícito, es decir, ¿de dónde carajo sacó la guita? Veamos mayores detalles. Más allá del hecho que no tendrá que hacerlo ante el organismo encargado de la recaudación impositiva, tratando de justificarse, tiró argumentos que son un verdadero insulto a la inteligencia, una ofensa a nuestra capacidad de raciocinio. En un ropero de una vivienda de su extinto padre encontró dólares que estaban ahí desde el año 2002. Rarito, ¿no? ¿Vos le creés? Como lo que tenía que justificar era mucha plata, ese absurdo no le alcanzó y tuvo que usar otras cosas tan ridículas como esa. Dijo que en el año 2013 había invertido $200.000 en bitcoins y que esa cifra se había ido multiplicando hasta producirle $300.000 más a modo de ganancia. Consultado el por qué no lo había declarado en su ingreso a la función pública, dijo que era una inversión en negro como ahorra todo el mundo en la Argentina. Y ahora rectificó así entonces la declaración del 2023. Este es un delito que no se arregla solo con rectificarlo, así como un ladrón no queda eximido de su delito devolviendo lo robado. Sus conductas resultan bastante poco creíbles, considerando que aún teniendo $500.000 andaba endeudándose con jubiladas. Antes de entrar a la función pública hacía una vida austera que lo mostraba haciendo un humilde asado sobre una puerta vieja y una parrilla nivelada con ladrillos. Andaba pelado por la vida y su esposa con gruesos lentes y una dentadura divergente, cosas que en sí mismas no serían motivo de discriminación alguna,
Pero si él apenas ingresó a la función pública decidió modificarlo con un entretejido, peluca o similares, y la esposa con lentes de contacto y unos dientes más alineados que el teclado de un piano. De repente dejó de importarle aquel propósito de ahorro para el futuro de sus hijos y pasó a viajar al Caribe, vuelos privados a Punta del Este y compra de propiedades que recibieron reformas millonarias. Expertos en criptomonedas descreen de estas afirmaciones, diciendo que en el año que él menciona, el Bitcoin tuvo variaciones que lo hacían una inversión muy volátil. Historiadores del rubro mencionan a un personaje inversor conocido como Mr. Gok, que en ese año tenía el 70% de todos los Bitcoin que andaban en curso y que tuvo pérdidas por el 58%, dejándolo al borde de la quiebra. Curioso, además, que una inversión de riesgo de tal naturaleza la haya hecho alguien que no tenía un trabajo estable y compraba un traje en 12 cuotas. Compañeros de trabajo de entonces conocen episodios en los que, teniendo supuestamente $500,000 en efectivo en un ropero y cifras millonarias en inversiones de riesgo, sufrió cortes de luz por facturas impagas. Le mintió públicamente a toda la Argentina y a la Cámara de Diputados en particular en su último informe ante el Congreso, diciendo enfáticamente que todo estaba declarado. Una pregunta más. ¿Al pendrive que lo encontró recién ayer? Si para todo estaba tan claro, ¿por qué no lo entregó antes a esta declaración fraudulenta? En diputados está en curso ya un pedido para interpelarlo e intentando una moción de censura ante la Cámara que fuerce su destitución. Aquel que censuraba públicamente a comedores escolares porque se robaban un paquete de polenta y a discapacitados que fingía rengueras con radiografías de perros cuestionándolo por no dejarse auditar, se olvidó $500,000 en un pendrive perdido y ahora decidió gastarlo de una sola vez en pocos meses. Aparecen entrevistas del año 2022, 9 años después de las inversiones que dice, y en el que, consultado en televisión, decía dudar de la validez de la inversión en bitcoins. Esto teniendo supuestamente medio palo verde en el ropero y los ahorros de toda la vida en ese rubro. Está todo muy burdo, es todo muy burdo. Ahora será el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita los que tienen la palabra. Esperamos sus próximos pasos, que en caso de no dejarnos satisfechos, van a ser puestos en la picota y quedar expuestos y considerados funcionales a este gobierno de ladrones. Fíjese si lo serán, que el mismo Andrés Vázquez, titular del ARCA, es el organismo que debe lidiar con los evasores, ingresó en el régimen de inocencia fiscal. Esto es poner a un zorro a que cuide al gallinero. Veamos qué otros personajes tomaron parte en este baile. La escribana Adriana Nevechenko, aquella que tuvo que escriturar las propiedades de Adorni. Y ya mencionamos a José Luis Esper, el socio de Fred Machado, que en el Laverrap. Además de Vázquez, titular del ARCA ya mencionado, también está Juan Paso, quien lo precedió en el cargo en el ARCA. Otro caso significativo es de Federico Sturzenegger, uno de los que se le atribuye la autoría del proyecto. No tenemos que olvidarnos del ex jefe de gabinete anterior, Guillermo Franco, y agregar a Santiago Oría, el cineasta del presidente. Y entre los periodistas que nos hablan de moral con la bragueta abierta, debemos incluir a Eduardo Feynman, Luis Novarecio, Luis Gasulla y Antonio Aracre. Esperar hasta el día previo al inicio del Mundial marca la hipocresía de este Manuel Adorni. ¿Qué esperamos de la justicia? ¿Qué esperamos de la oposición política? ¿Qué esperamos de la democracia? No sé, ¿qué tendrá que pasar para que no haya que poner 1.000.000 de personas en la puerta de la Casa de Gobierno o de los tribunales de Comodoro Pi, siguiendo el ejemplo boliviano?